Aleluya, qué bueno es el poder y poder declarar que hemos aprendido a hablar el lenguaje de fe, que no andamos por vista, no andamos por aquello que nos cuentan, no andamos por aquello que sentimos, sino que andamos por fe, por lo que dice la palabra profética sobre nuestras vidas, por aquello que Dios ya tiene hecho, preparado de antemano para cada uno de nosotros. Y en esa seguridad de que todo lo que Dios hizo era bueno. Y todo aquello que viene para aquellos que dicen que le aman es para bien. Y por eso vivimos por fe. Estaba viendo estos días y la verdad es que había en mi vida un poco un sentimiento que veía rechazo hacia las personas, con la preocupación del virus, de que nadie se te acerque. Antes teníamos rechazo a aquellas personas que venían de China, luego lo tuvimos en aquellas de que venían de Italia. Ahora mismo al decir que eres español es que te rechace todo el mundo fuera de España, por el miedo, por el temor. Y vemos de que el rechazo siempre ha estado. No sé si a veces aquello que desconocemos, a veces porque no es igual que nosotros y que rechazamos o no cumple los requisitos que supuestamente ha puesto la sociedad, o por muchas causas. Pero la realidad es de que hay un rechazo en las vidas. Y en esta mañana yo quería un poco hablaros. ¿Qué hacer cuando nos rechazan? ¿Qué hacer cuando te rechazan? Cuando te has sentido rechazado. Y no estoy hablando del virus, sino que estoy hablando de ti como persona, que te hayas podido sentir rechazado en algún momento de tu vida. Y quería leer un texto en 1 de Samuel 8, 1. 1 de Samuel 8, 1, una porción de la palabra que encantadora, un libro encantador, una historia encantadora de que... Y vemos en 1 de Samuel 8, 1, que dice: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo, Abías. Y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por el camino de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: y aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que les dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor. Y dijo el Señor a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Vemos de que hay entre nosotros personas que les acompañan sentimientos de rechazo. Entre nosotros mismos hay personas de que han vivido siempre con esa sensación de rechazo en sus vidas. Algunos ese rechazo lo recibieron cuando eran pequeños. Dicen de que a veces ese rechazo que venía hasta del vientre de su madre. Dicen que los niños entienden cuando son rechazados.
Cuando ven que han sido un accidente, que no han venido porque serían deseados, sino que ha habido un accidente. Y por los motivos improvisados se encuentran ahí, pero al final lo único que se dan cuenta es que no son queridos, que hay un rechazo sobre ellos y sobre todo que son una carga para sus padres. ¿Qué situación el sentirse no amado, el rechazado, como diciendo tú estás aquí, pero tú no tenías que estar aquí? Y como no les queda más remedio, cargan con él. Pero es una carga que en su interior ese niño sabe de que no, que es rechazado, que no es querido. Otros vemos de que sufren maltrato y puede que hasta violaciones en su niñez, por aquellos que muchas veces tenían que guardar, que velar por su seguridad. Vemos gente de que sufre ese rechazo desde pequeños porque a veces hasta en el entorno familiar ha habido abusos y en algunos casos hasta violaciones de aquellos que tenían que ser sus protectores, aquellos que estaban alrededor, que tenían que ser su seguridad. Fueron maltratados, como he dicho, algunos hasta fueron violados, y eso les ha causado un rechazo que lo han acompañado durante toda la vida y se han sentido como parte excluida de esta sociedad, llevando muchas veces esa carga en solitario. Otros son rechazados muchas veces por un aspecto físico que pueda haber en sus vidas. Y todos sabemos lo despiadados que son los niños, sobre todo cuando son pequeños y van a clase y vemos que por un defecto físico, por un exceso de peso, por un defecto físico, simplemente por tener gafas, no marcaban y ya era rechazado, sacado del grupo, excluido del grupo. Y eso ha ido marcando las vidas. Otros, aunque no acarreen ese sentimiento de rechazo sobre sus vidas, hay personas que no han tenido ese sentimiento de rechazo interior, pero la verdad es de que hay un rechazo que es exterior y que es visible, que es real. Porque muchas veces el rechazo viene del interior, que uno como que dice, se rechaza a sí mismo por lo que es. Pero otras veces el rechazo viene de fuera, por quién eres, por lo que representas. Y al final, por una cosa o por otra, muchas veces nos vemos de que somos rechazados, menospreciados, por algunas características. Nos excluyen algunas veces. Y yo creo que todos podríamos dar ese testimonio de alguna vez habernos sentido de esta manera. Aunque tú te sientas orgulloso de quién eres y de lo que eres y de lo que haces, pero eso evita que muchas personas te van a rechazar. Igual por raza, por cultura. Muchos de los que me estáis escuchando igual sois de otro país, de otra cultura, y os habréis sentido rechazados por ser de otra cultura. Y tú seguramente que te sientas muy orgulloso de quién eres y de tu cultura y de dónde naciste, pero eso no evita que los demás te puedan rechazar en un momento adecuado, por una clase social. Todo nos ha pasado entrar en algún sitio y alguien te mira de arriba a abajo y dice, este se ha equivocado de sitio. Porque tú ves el nivel económico que hay en ese momento, cómo van vestidos, con el coche que vienen, y tú te das cuenta y dices, no, te rechazan porque son clasistas, porque tú no perteneces a la clase económica que ellos igual pertenecen. Y por eso te digo que muchas veces el rechazo es algo del interior, pero muchas veces es del exterior.
Y es algo de que no podemos negarlo. Es cierto que de una o de otra manera todos hemos vivido el rechazo. No creo que haya nadie que se haya escapado de ese rechazo una y otra vez. Pero lo que yo quiero en esta mañana es decir, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ahora, nosotros como cristianos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo debo enfrentar yo ese rechazo? Porque el rechazo va a estar ahí. ¿Cuál debe ser mi respuesta a ese rechazo que la sociedad o que yo mismo a veces pueda tener dentro de mí? Y es algo de que no tenemos, de que averiguar cómo actuar. Y por eso decimos de que es bueno leer la palabra de Dios, porque ahí vemos a hombres y mujeres cómo actuaron ante el rechazo. Y aquí hemos leído una porción de que vemos de que el profeta sufrió ese rechazo. Después de que al pueblo le había estado tanto tiempo, tantos años sirviendo, le rechazaron. Tú te figuras de que este Samuel, que dice de que Ana allí desde pequeñito lo llevó al templo, lo consagró, lo entregó para el servicio de la obra del Señor, toda la vida sirviendo al Señor, toda la vida sirviendo al pueblo de Dios, toda la vida sirviendo a Israel. Y dice de que ahora en ese momento de que se encontraba en avanzados años, ahora le dice, mira, no queremos saber nada de ti. Usar y tirar, cuando sí había un interés, nos valías, pero ahora ya no nos vales para nada, te rechazamos a ti. Y vemos de que el profeta Samuel le acompañaron esos sentimientos. Él se sintió rechazado. Cuando le interesaban, bien. El momento que le dejaron de interesar a la sociedad, lo desecharon. Yo siempre me acuerdo de esa historia del hijo pródigo, que dijo de que pidió la herencia y con la herencia fue y que la malgastó con él, pero la malgastó con gente que había a su alrededor. Tú estás notando que cuando tú tienes dinero, cuando las cosas te van bien, tienes muchos amigos a tu alrededor, que hay muchos de estos de que te acompañan en todo momento. Así le pasó también al profeta durante muchos años. Casi toda su vida la gente le acompañó diciendo, serviremos al Señor, guíanos. Pero llegó un momento de que ya parece que no les valía y lo desecharon. Igual que aquel hijo pródigo, que una vez que se gastó el dinero, lo abandonaron y se quedó que no tenía ni para comer. Nadie se acordó de él. Y a veces nos ha pasado lo mismo. Mientras que hemos tenido, que casi podríamos decir, mientras que hemos podido comprar, a los que estaban a nuestro alrededor, han estado ahí. Pero un día desaparecieron, nos rechazaron. Y así es como también vivió este profeta. Pero vemos el proceder y el ejemplo que nos dio Samuel, para que también nosotros podamos aprender de él. Nos dejó ejemplo de cómo actuar cuando la gente te rechaza. Qué bueno. Vemos que dice en el versículo 6 que después de que no le agradó la actitud del pueblo, fijaros, el pueblo viene y le dice, mira, no queremos rey como las otras naciones. Y dice que esto no le agradó a Samuel. Y muchas veces a nosotros nos pasa exactamente igual. Decimos, no, nosotros queremos vivir también como el mundo vive. Y eso tampoco le agrada al Señor. Pero vemos de que, a pesar de que no le agradó aquello que Dios le había dicho, dice que oró a Dios. Y es bueno poder entender de que hay que orar en el momento de que, a pesar que no te agraden las circunstancias que estás viviendo, no hay mejor cosa que orar. Cuando tú te sientas rechazado, aunque aquello de que te estás viendo, aquello que te están diciendo, no te agrade nada,
ora al Señor, como lo hizo Samuel. Dice que Samuel no era ajeno a lo que habían hecho hombres y mujeres anteriores a él. Por eso es bueno el leer la palabra de Dios, conocer cómo obraron aquellos hombres, aquellas mujeres, para poder tener una guía de qué hacer. Y dice que Samuel no era ajeno a lo que habían hecho hombres anteriores a él, hombres de Dios, hombres de fe, que cuando las cosas les iban mal, cuando el pueblo les rechazaba, ¿qué era lo que hacía? Y veía de que oraba al Señor. Vemos de que Moisés, cada vez que le cuestionaban su autoridad, cada vez que le decían, no ha merecido la pena en salir de Egipto. Allí donde el Señor decía que nos iba a llevar, no merece la pena este viaje. Dice que oraba. Porque muchos se van a levantar y van a decir, mira, no merece la pena. Allí donde nos lleva, van a cuestionar tu autoridad. Pero vemos que Moisés oraba. Y cuando digo de que oraba, no estoy diciendo como aquello de que Jesús envió. Ya dice que cuando fue el tiempo de ir a Jerusalén, el tiempo de irse a sacrificar por cada uno de nosotros, dice que él mandó a los discípulos ir delante para que vayan preparando. Entraron allí a una aldea de samaritanos y que no los recibieron ni volvieron y le dijeron al Señor Jesús, ¿quieres que oremos como hizo Elías y que caiga fuego sobre ellos y que los destruya? Vemos de que Moisés no oraba de esa manera. No oraba como aquellos discípulos que habían pedido la destrucción de aquellos que no lo habían aceptado. Como muchas veces, por desgracia, cae en nosotros ese pensamiento, esa tentación de orar y además que bendecir. Como le dijo el Señor, yo no he venido a condenar a nadie, sino a que el mundo sea salvo por mí. Pero muchas veces caemos en esa tentación de querer maldecir a aquellos que nos rechazan. Pero qué bueno que Samuel tenía un libro de instrucciones muy bueno. Conocía a los hombres y mujeres de Dios que le habían sido antes que él. Y que cuando se veían en un momento de rechazo, ellos oraban al Señor. Como hemos dicho que era el caso de Moisés. Moisés liberó allí al pueblo. Dice que lo liberó, lo sacó, todos conocemos la historia desde Egipto, todo aquello que tuvo que pasar, las plagas, todo al final para que el pueblo saldría, llegaron allí al Mar Rojo, se abrió, pasaron, y dice que no tardaron 3 días en murmurar contra Moisés. Fueron allí a mares, dice que aquellas aguas estaban amargas, y que lo primero que dijeron era murmurar contra Moisés. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué vamos a beber? ¿Para qué nos ha sacado de Egipto? A los 3 días. A ti te extraña muchas veces porque uno es tu amigo del alma y en 3 días va y resulta de que no se acuerda de ti y que no quiere saber nada de ti. A Moisés también le pasaba eso. En 3 días ya la gente le decía, ¿pero qué vamos a beber? ¿Por qué nos ha sacado de Egipto? Y murmuraban contra él. No te extrañes. Pero la respuesta de Moisés fue clamar al Señor. La respuesta de que optó Samuel fue clamar al Señor. La respuesta que tienes que tomar tú y yo es clamar, orar a Dios. ¿Qué es lo que vemos que hicieron estos hombres y estas mujeres de Dios que sabían? Y cuando tú oras a Dios, cuando tú clamas a Dios, Dios contesta. Eso lo tienes que tener siempre claro, que Dios contesta. Dice de que les dijo, mira, aquí hay un árbol, échalo a las aguas, y que se endulzaron las aguas y pudieron beber. Pero dice de que el Señor le dio estatutos y ordenanzas en aquel momento, porque el Señor vio y dijo, no, el problema no es el agua, el problema es que rechazan la autoridad de Dios, la autoridad de Moisés.
Y por eso les dijo, vale, tomad agua. Yo he endulzado esta agua para que la podáis tomar, pero les dio estatutos y ordenanzas para que supieran cómo se tenían que guiar. Y fijaros además, no solamente eso, sino que le decía así: si oyeres atentamente la voz del Señor y pusieras por obra todos estos estatutos y ordenanzas que yo te he dicho, decía, yo seré vuestro sanador. Ninguna enfermedad de esas que aconteció a los egipcios, ninguna de esas plagas, ninguno de esos castigos de que venían por la rebeldía. Si sois obedientes, si ponéis, cumplís mis leyes, mis estatutos, mis ordenanzas, dice, yo seré vuestro sanador. Qué bueno que es poder entender que Dios siempre responde. Cuando tú oras a Dios, cuando tú clamas a Dios, Dios trae solución para tu vida. Dice que salieron de allí, fueron a Refidim y lo mismo, que no había agua. Y otra vez murmuraban contra Moisés. No te pienses de que solo una vez, que vas a sentir una vez de rechazo y ya lo vas a solucionar. No, va a ser una y otra de continuo. Siempre va a venir el rechazo a tu vida. Siempre va a venir ese rechazo. Y lo vemos en el caso de Moisés. No tardó mucho tiempo, otra vez, allí en Refidim. Dice que murmuró el pueblo contra Moisés. Tanto de que Moisés decía, ¿qué haré yo con este pueblo? Y cuando digo de que murmuraban, era que le querían apedrear. No estamos hablando solamente de palabras. Como cuando hablamos de rechazo, no solamente estamos hablando de rechazo, que te digan, que no quiero saber nada contigo, no, sino aquellos que te hacen la guerra, aquellos que te hacen la lucha en contra de ti, que te ponen palos en la rueda para que tú no avances, que te quieren derribar y tirar al suelo. Eso es lo que le pasaba también a Moisés. Dice que nada es nuevo debajo del sol. No te creas que ninguna cosa extraña te está aconteciendo. Los mismos padecimientos, dice, sufrieron todos vuestros hermanos antes que tú. Lo mismo. Pero vemos que la misma actitud tomó Moisés. La misma actitud. Volvió a orar, a clamar al Señor. Él no se puso a decir porque se vayan por ahí, no quiero saber nada de ellos y los abandono aquí en medio del desierto y que se mueran de sed. No, sino que clamó al Señor. Volvió a clamar y Dios volvió a contestar. Volvió a contestar. Te puede rechazar todo el mundo, pero Dios no. Al contrario, dice de que en esa situación de murmuración, en esa situación de que veamos de que el pueblo ya hasta le quería apedrear, dice de que, además de que contestó, que lo afirmó delante del pueblo. Qué bueno es Dios. Dios no te abandona en un sitio. Dijo, pasa delante de todo el pueblo de Israel, que te vean bien. Coge la vara de Dios con aquella que ya habías usado antes, la autoridad de Dios, cógela y vete allí a la peña de Oreb, y yo estaré contigo, y golpeará la peña y saldrá agua. Dios afirmándole delante de todo el pueblo, levántate y toma la autoridad que yo he puesto en tu mano. No te hundas, no abandones, sino de que claman a Dios y Él te dará la respuesta. Él te afirmará delante de tu enemigo. Él pondrá la autoridad de Dios en tu mano y para que la vea todo el mundo. Pero vemos de que era una constante. Cuando el pueblo se quedó sin carne, otra vez murmuraban contra Moisés. Y es verdad que vienen momentos
Bien, momentos en el cual uno se plantea, como lo dijo Moisés, ¿por qué tengo que aguantar, Señor, yo a este pueblo? ¿Por qué tengo que aguantar, Señor, a este pueblo? Y a veces vienen en nuestras vidas esos sentimientos diciendo, pero ¿por qué, Señor, yo tengo que aguantar a todos estos? Pues porque el Señor quiere usarte. Porque el Señor te ha puesto por cabeza. Porque el Señor tiene contigo un propósito de poder bendecir a las naciones. De que tú seas de bendición allí donde estés. Y todo el pueblo murmurando y todo el pueblo diciendo, mejor sería que nos habríamos quedado allí en Egipto, mucho mejor, las cebolletas, mucho mejor, todo recordando aquello que tenían en la esclavitud, todo recordando menos la esclavitud y los dolores y el trabajo y las fatigas. Solamente se acordaban de las cebolletas frescas. Se habían cansado ya del maná. Y ahora querían carne, chuletón, a la brasa. Pero Dios oyó el clamor de Moisés, porque aunque vinieron momentos a Moisés de decir, ¿por qué? Terminó orando al Señor, pidiendo dirección de Dios, de cuál era la voluntad de Dios. Y Dios respondió. Y Dios respondió. Que es lo que tenemos que entender, de que Dios respondió. Y respondió, todos conocemos aquella historia, con una nube de codornices. Pero no solamente hubo esa respuesta de alimento, sino que lo más principal, lo primordial, Moisés ya no iba a estar solo. Aquel que había sido desechado, aquel de que ya, como dice, ya nadie quería saber con él, ahora el Señor iba a levantar 70, que iba a coger del espíritu que había en Moisés y lo iba a poner en cada uno de esos 70. Dice que hasta 2 que estaban en el campamento profetizaron. Ya con Moisés ya eran 73. El Señor no lo dejó solo, sino que dijo, no te preocupes, yo estoy contigo. Tú clama a mí, yo te responderé. Y tú no estás solo. Yo levantaré a tu alrededor personas que te ayuden, que te fortalezcan en los momentos de dificultad. Yo pondré un ejército de ángeles alrededor de ti que te fortalezcan en el momento de la prueba, de la dificultad. Si tú me buscas, si tú clamas a mí y no te pones a mirar hacia otro mundo, hacia otro sitio. Por eso vemos de que el profeta sabía cómo había acontecido toda la vida de Moisés, de que oraba y Dios respondía. En el momento de prueba, en el momento de que había rechazo sobre él, oraba con más fuerza, clamaba al Señor. Porque no es orar ahí, Señor, no, es clamar al Señor. Estar en esa intimidad con Dios. Y Dios respondía. Vemos a Jesús mismo ahí, que oraba en Getsemaní. En los momentos de prueba, de dificultad, dice que mandó a sus discípulos que orarían para que no entrarían en tentación. Qué bueno es entender de que tenemos que orar para no entrar en tentación. Para que tú no hagas conforme a tus sentimientos, a lo que tú piensas, fuera de la voluntad de Dios. Dice, quedaros aquí y orar para que no entréis en tentación. Y él se fue, dice, ahí un tiro de piedra, y se fue y se puso a orar. Y en ese momento que todos conocemos, dramático, ese momento de tormento, de que el Señor veía como el pecado iba a caer sobre su vida, y que salían aquellas palabras, pase de mí esta copa, Señor. Dice de que se le apareció un ángel y le fortaleció, porque estaba orando al Señor, orando al Señor. El ángel le fortaleció
Y fijaros cómo era aquel momento dramático que dice que el sudor era como gotas de sangre. Pero en esa oración dice que oraba de una forma intensivamente, fuerte, con vigor, con fortaleza, clamando al Padre. Y tenemos que aprender que en los momentos de dificultad, que igual tú no te has visto en un momento de dificultad como se vio Jesús, tanto era esa angustia que dice de que su sudor era como gotas de sangre. Tú igual has pasado por momentos difíciles, pero no creo que hayas llegado a tanto. Pero los hombres de Dios, el mismo Señor, dice que oraba a Dios intensivamente, con una fuerza superior a cualquier otro momento. Se afirmaban ahí en la oración. Y se pudo anteponer la voluntad del Padre antes que la suya. Qué bueno es entender de que cuando nosotros oramos al Señor, cuando clamamos a Dios, al final eso nos hace poder anteponer la voluntad de Dios a la nuestra. Porque como hemos dicho, nosotros somos como aquellos que les habían rechazado en aquella aldea y cuando alguien nos rechaza, nuestro sentimiento es que caiga fuego sobre ellos, que sean destruidos. Por eso el Señor le dice a sus discípulos: orad para no entrar en tentación de poder hacer vuestra voluntad, sino que sea la voluntad de mi Padre la que se cumpla. Y salió y los encontró durmiendo. Les dijo: orad para que no caigáis en tentación de hacer aquello que es vuestro, que es carnal, que no viene del Espíritu, sino que es carnal. Y Dios le hizo entender a Samuel que la pelea no era carnal, que la pelea no era contra él, que la pelea era contra Dios, que no era lucha contra sangre ni carne, sino que era una pelea espiritual. Tú muchas veces quieres pelear ese rechazo carnalmente, pero lo que tienes que entender es de que esa pelea es espiritual. Por mucho de que quieras luchar contra el hombre, alimentas todavía mucho más ese rechazo. Porque la pelea es espiritual. Pablo le decía a los efesios: nuestra pelea no es contra hombres. Tu pelea no es contra tu hermano, no es contra la persona que te está rechazando. Abre los ojos. Nuestra pelea, tu pelea no es contra hombres, sino Pablo se lo no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Decían: no es contra tu hermano, no es contra tu padre, no es contra tu hermano, no es contra el vecino, no es contra aquel humano, no es contra carne, sino no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad, ¿no?, en las regiones celestes. Que muchas veces peleamos y nos olvidamos. Recordaros el mismo Pedro allí con Jesús: Señor, que no te acontezca esto. Pero Jesús lo tenía bien identificado. Apártate de aquí, Satanás. No contra Pedro, sino contra las influencias de maldad espirituales que había en Pedro, que son las que mueven la mano de las personas, de aquellos que nos rechazan. Pero la pelea no es contra ellos, sino es contra la mano negra que va detrás de ellos, que mueve los hilos, y es la pelea espiritual. Las armas no son, dice, carnales, sino que son espirituales. Y por eso Pablo le decía: tomad las armas espirituales para poder resistir en el día malo.
Y cuando hayáis acabado esa pelea, podréis estar firmes. Tú te tienes que echar mano de las armas espirituales. Como quieras obrar carnalmente, lo único que vas a hacer es avivar el fuego todavía más. Echar leña al enemigo para que cada vez coja más fuerza. Nuestras armas no son carnales, sino espirituales. Por eso le decía, ceñid vuestros lomos con la verdad, vestiros de la coraza de justicia, calzaros con el apresto del evangelio, coger el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero fijaros cómo terminan todas estas armas al final, están bien, y son las que tenemos que utilizar. Pero cómo termina toda esta explicación de cómo tiene que ser nuestra pelea, diciendo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Si tú quieres vencer esa batalla espiritual que hay, que al final el rechazo es una batalla espiritual, que el enemigo está orquestando en contra de ti. Si tú quieres vencer, al final tendrá que ser orando en todo tiempo, con oración y súplica en el Espíritu. No contra tu hermano, no contra aquel humano que te está persiguiendo, que te está haciendo la vida imposible, sino contra aquel que está moviendo los hilos de esa persona. Nuestra lucha es espiritual, por eso dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Pablo tenía bien identificado. ¿Por qué? Porque en la oración del justo dice que hay poder. En las oraciones que hemos estado leyendo, en el clamor que estamos oyendo de los testimonios de Moisés, del mismo Jesús, había poder de Dios. Poder de Dios. Y Dios respondía a cada oración. Cada vez que clamaba el hombre de Dios, Dios respondía. Y no solamente respondía y lo sacaba, sino que lo afirmaba. Qué bueno es que el Señor, cada vez que clamamos a Él, nos responde. Y Samuel pudo entender de que esta batalla solamente se podía ganar de rodillas, clamando, orando. A pesar que le había desagradado mucho todo aquello que había escuchado, del rechazo que habían hecho de su persona. Pero la respuesta fue orar, orar con todo ruego y súplica en el Espíritu. Vemos en el siguiente versículo, en el 7, que dice que no solamente Samuel oró, porque muchas veces oramos, hablamos, pero hablamos, no escuchamos. Dice de que Samuel no solamente oró, sino que obedeció. Qué importante es el obedecer. El principio satánico, el primer principio satánico que hay es la desobediencia. Todo aquello que venga de la desobediencia es el principio satánico que va a hundir tu vida. Pero sin embargo el profeta no solamente oró porque es fácil orar. Nosotros oramos, Señor, dame, y cuando el Señor te dice, ahora dame tú un poquito. Ahí es cuando viene la prueba, la dificultad, ahí es cuando se prueba nuestra fe de verdad. Y el profeta Samuel dice que obedeció a Dios. Obedeció a Dios antes que a sus sentimientos. Esos que pelean dentro de ti, que no son fuera, sino que son en tu interior. Esas grandes batallas que tenemos cada uno de nosotros en nuestro interior, nuestros sentimientos que parece que están ahí arraigados y que tienen poder sobre nuestras vidas. Pues dice de que Samuel obedeció a Dios antes que a sus sentimientos. A mí hay personas que me dicen, no, es que yo no puedo con esta persona, por sus sentimientos que tiene. Obedece a Dios. Obedece a Dios, como lo hizo el profeta. El mismo Jesús obedeció, dijo, que se haga tu voluntad, no la mía. Tienes que aprender a obedecer a Dios. Orar y obedecer a Dios. Que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Eso es lo que le dijo el profeta Samuel. Está bien, Señor, no se haga conforme a lo que yo estoy sintiendo y hasta desearía, pero si esa es tu voluntad, yo la cumpliré.
Ya había entendido ahora de que la pelea no era contra el que rechazo, no era contra él. Y tienes que entender que cuando alguien te está rechazando, el rechazo no es contra ti. Muchas veces eres lo que tú representas para tu enemigo. Y por eso te quiere rechazar. Y Samuel entendió de que no le estaban rechazando a él. El Señor le dijo, no te están rechazando a ti, sino es a mí. Tú tienes que entender de que las personas no te rechazan a ti, sino que te están rechazando es a Dios. Porque el que te rechaza a ti está rechazando al mismo Dios. Al mismo Dios. Mateo 25:40. Cuando se lo hiciste a uno de estos mis hijitos, a mí mismo me lo hiciste. Cuando te rechazan a ti, al mismo Señor te están rechazando. Y si somos hijos de Dios, tenemos que entender algo en nuestra vida, que nuestros padres ofenden cuando alguien nos ofende. Que cuando te ofenden a ti, le están ofendiendo también a él. Que tenemos un padre que le duele cuando te rechaza. Porque cuando te rechazan a ti, le están rechazando a él. Y tenemos que entender que tenemos un padre dispuesto a defendernos en todo momento. Que cuando alguien se mete contigo, se está metiendo con él. Que cuando tú oras, cuando tú eres obediente, él no tiene problemas en contestar. Y vemos de que obedeció y lo dejó todo en manos de Dios. Qué bueno la obediencia. ¿Sabéis? La bendición, la mayor bendición de la obediencia es de que le dice, Señor, aquí termina mi responsabilidad. Cuando yo obedezco, estoy diciendo, aquí termina mi responsabilidad si la ha tomado otro por mí. Obedece. Déjalo en manos de Dios. No pelees tú al absurdo. Como decía Pablo, yo no peleo dando golpes al aire. No. Sino con un objetivo claro de poder llegar a esa meta. Señor, si tú has dicho que las deje, los dejo. Bastante de gracia ya tienen de haberte dejado a ti. Todavía más, ponlo en manos de Dios. Ponlo en manos de Dios. ¿Tú crees que Dios no es capaz de defenderse? ¿Tú crees que Dios no va a poder con tus enemigos? Déjalo en manos de Dios. Descansa, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Dice, porque Él tiene cuidado de ti. Echa tus cargas, tus afanes sobre el Señor. Obedece. Y vemos que más adelante dice de que cedió ante la obstinación del pueblo. ¿Cuánto nos cuesta ceder? Queremos imponer nuestros pensamientos, aunque muchas veces decimos, es que es bueno, sí es bueno. Pero el Señor nos dio libertad. Hay libre albedrío. Y tú no puedes obligar a nadie que no quiera. Ni el Señor estuvo dispuesto a obligar a su pueblo. Digo, déjalos. Si quieren rey, que tengan rey. Porque Dios no obliga, solamente advierte. Y dijo, dile las consecuencias de tener rey. Porque eso sí, lo que tú no vas a poder decir es que a ti nadie te lo dijo. Tú no puedes decir por ahí, es que yo no sabía, tú sí sabes. Tú sí tienes conocimiento. Y si no lo tenías hasta antes, cuando te estaban rechazando, ahora lo vas a tener. Y ya no puedes decir que no sabía lo que tienes que hacer. Pero tienes esa libertad, igual que tiene todo el mundo la libertad de poder escoger. En este caso, el pueblo había escogido el mundo, el ser igual a los demás, que habían desechado a Dios. Y el Señor dijo, está bien, si eso es lo que quieren, que lo tengan.
Porque eso se trata de fe, no de obligación, no de forzar a las personas, sino que es fe, que es algo personal, íntimo. Yo no puedo dar mi fe a otro, ni él puede caminar con mi fe. Y el Señor quiere que sea nuestra fe la que nos mueva, voluntariamente, que sea la que nos mueva. Pero le dijo, sí, les tienes que advertir. Tienes que advertir que tomarán sus hijas, que tomarán sus hijos, que tomarán todos, los utilizarán, los llevarán al ejército, les harán diezmar a la fuerza del grano, del ganado. Dice, se enterarán de la dureza, de la crueldad, del poder del hombre. Porque nosotros muchas veces nos cuesta como hombre, como decía antes, el Señor todo lo quiere voluntariamente. Él te lo pide y tú voluntariamente lo das si quieres o no lo quieres. Pero el rey humano, ese no, ese obliga. Y si no te lo quita, ellos se enterarán lo que es tener un rey. Tú solamente, Samuel, adviérteles. Porque nuestra misión al final es advertir. O sea, nosotros no estamos llamados como aquellos que decían que caiga fuego sobre ellos y los destruyen, se han destruido. No, nosotros vamos y proclamamos las buenas nuevas de salvación. El que quiere, la recibe. Y gloria a Dios. El que no, limpiamos a aquellos que nos rechazan, limpiamos nuestro calzado y seguimos adelante. Pero tú adviérteles. El Señor siempre ha estado advirtiendo a su pueblo. Cuando leemos Ezequiel vemos de que el Señor, aquel pueblo, lo mismo, habían sido deportados allí a Babilonia, ya estaban ya con el mundo, ya estaban tomando aquellas fórmulas de Babilonia, del mundo. Como muchos de nosotros que estamos tomando también las mismas formas y nos estamos moviendo igual que el mundo. Pero el Señor fue y le dijo, adviérteles. Adviérteles. Si te hacen caso, gloria a Dios, un alma que ahora está en agua. Si persisten en su pecado, morirán. Pero si tú les adviertes, por lo menos habrás librado tu alma. Por lo menos habrás librado tu alma. Porque tú hiciste lo único que tienes que hacer, advertirle. Y no demandaré la sangre de ellos sobre tu vida. Que el Señor nos ayude a aprender, a no obligar, sino cuando hay una obstinación tan grande a ceder y decirle, Señor, nosotros ya hemos hecho nuestra parte. Hemos anunciado las buenas nuevas, los hemos bendecido. Ahora solamente están en sus manos, de ellos depende. Pero el Señor te dice, tú ya has librado tu alma, tú ya has tenido tu recompensa. Y no solamente de que tuvo esa actitud, sino que dice que se mantuvo haciendo su trabajo. Porque muchas veces cuando nos rechazan, dicen, vale, que nos rechazan, pues ahí te quedas. Si tú no quieres saber nada conmigo, yo tampoco contigo. Y es fácil, sobre todo en la obra de Dios, cuando sentimos un rechazo que a veces no es real, que es de nuestro interior, que sentimos nosotros que somos rechazados, pero no es real. Es fácil decir, bueno, si tú no me pones donde yo quiero, pues ahí te quedas solo. Era la actitud que podía haber tomado Samuel. O sea, que no queréis de que dirigidos, que yo os dirija, que no queréis que sea el Señor, vuestro Dios, el que os dirija. Pues allá os apañéis. No contéis conmigo. Eso no es lo fácil. Pero el hombre de Dios dice que se mantuvo haciendo su trabajo. A pesar de que le había desagradado todo lo que le habían dicho el pueblo. A pesar que la contestación de Dios seguramente que no iba conforme a sus sentimientos. Pero oró
obedeció, cedió, dijo: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Y continuó haciendo su trabajo. Porque ¿sabes lo que va a pasar? Que el Señor te va a pedir cuentas de lo tuyo. El Señor no te va a pedir cuánto daño te hicieron. No vas a tener recompensa por nada. ¿Cuántos se metieron contra él? No vas a tener ninguna recompensa. El Señor te vendrá y te dirá: ¿has hecho lo que yo te he mandado? Sí, puse a trabajar aquello que tú me diste, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Y Samuel se puso, continuó con su trabajo porque es que era para el Señor. No como si sería, no, es que era para el Señor. Y él trabajaba para el Señor. Y él trabajaba para el pueblo de Dios. Y lo siguió haciendo, aunque no tenía ese reconocimiento. El reconocimiento se lo querían dar al hombre, al mundo. Pero dice: no servir a la vista de los hombres, sino todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor. Y vemos de que el Señor le da instrucciones de que yo enviaré allí un varón, el cual tú ungirás por príncipe, y allí llegó Saúl, y que estaba buscando las armas, y lo unge. Y dice: de aquí a 7 días nos veremos en Mizpa, y allí te proclamaré rey. ¿Qué cosa? Fijaros a qué humillación podemos decir que el trato de Dios sobre la vida de Samuel. O sea, no es solamente que te han desechado de ti, sino que además tú vas a tener que ser quien unjas a este que están escogiendo los hombres, a este que están escogiendo carnalmente. Tú vas a tener que cogerlo, lo vas a ungir, lo vas a tener que proclamar rey. Y Samuel dijo: amén, que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Y en qué situación difícil? Fijaros cuando llegaron allí a Mizpa, dice de que empezó allí a cogerlo por tribus, por casas. Al final terminaron ya diciendo: es Samuel, es Saúl. Y el Saúl estaba escondido detrás del badaje, dice. Se había escondido porque no quería ser rey. Estaba escondido. Y yo me supongo allí el profeta Samuel diciendo: y a este pobre desgraciado es al que yo tengo que ungir, proclamar rey, y está allí escondido para que no le vean. Poneros en su carne, en contra de todos los sentimientos, porque no era humano. Samuel, no te pienses que era humano como tú y como yo, y que sentía. Y Dios le estaba diciendo todo lo contrario a sus sentimientos. Y el otro allí escondido, que no quería dar la cara. Y Samuel diciendo: pero ¿en mano de quién vamos a poner al pueblo? Pero se mantuvo y le proclamó rey. Qué bueno es que aunque tú no entiendas las cosas, porque muchas veces Dios te va a decir cosas que tú no entiendas. A mí por lo menos me dice muchas cosas que yo no entiendo, pero sé que es de bendición el obedecer. Y al final Dios me demuestra de que era perfecto aquello que Dios me había dicho, que era mucho mejor que lo que yo había pensado. Porque aunque tú te pienses el más listo y el más sabio de todos, las cosas que Dios hace las hace bien. Y aunque por un tiempo no lo entiendas, las entenderás, y todos son de bendición. Fijaros de que no solamente es que lo proclamó rey, sino que no tuvo celo ni envidia de Saúl. Que es difícil. Es difícil muchas veces. Porque créeme, los celos y las envidias que al final son frutos carnales, pero que se manifiestan en las vidas, en nuestro interior. Tienen como saltar. Parece que son esos pequeños ahí lobos que están ahí, y en el momento que uno se despista, saltan y te muerden. Pues dice de que Samuel no tuvo celo ni envidia de la persona que Dios había levantado.
de la persona que Dios había ungido, sino dice que lo apoyó y que lo honró. Qué bueno sería entre nosotros, entre el pueblo de Dios, cuando levantan a alguien, es más que estar viendo y murmurando como hacían contra Moisés, intentando poner palos en la rueda para que no avance. Qué bueno si entenderíamos que no podemos tener celo ni envidia de esa persona, porque Dios la está bendiciendo, la está usando, sino que tendremos que ayudarle, que honrarle, porque Dios no se ha equivocado poniendo a esa persona. Y así era como estaba Samuel, honraba y apoyaba. ¿Os acordáis del mismo David? Con Saúl allí en la cueva le decían, ahora tienes, aprovecha para matarle, porque le perseguía Saúl a David también para matarlo. Y los que estaban a su alrededor decían, mira, el Señor te lo ha entregado, aprovecha esta oportunidad que Dios te ha dado, aprovecha la oportunidad carnal. Pero David decía, yo no tocaré al ungido de Jehová. Yo no tocaré al ungido de Jehová. Y si alguien Dios lo ha ungido, si alguien Dios lo ha puesto, nosotros lo que tenemos que hacer es bendecirlo, honrarle, apoyarle. Dios puso y que sea Dios quien quite. Pero yo no levantaré mi mano contra el ungido de Jehová. Y fijaros lo que dice David en el Salmo 18, en el versículo 20, que quiero que eso te lo apliques a tu vida. Si tú quieres bendición, pero la bendición de Dios, no la de satisfacer tus deseos de los sentimientos, sino verdaderamente esperas una recompensa de Dios. Si tú quieres que sea Dios tu protector, si tú quieres que sea Dios quien haga como Moisés, que no solamente le quitaba el rechazo, sino que pongan personas a tu alrededor para que te ayuden, que le manden ayuda divina, que nosotros la tenemos, el Espíritu Santo. Pues fijaros lo que hacía, cómo obró David. Salmo 18, 20. Dice, el Señor me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Tú no pagues mal por mal. Tú bendice, ora por aquellos que te ultrajan. Si tú te sientes rechazado, si te ves en una circunstancia de decir, no entiendo el porqué de las cosas, pero parece de que me siento solo. Como te he dicho, muchas veces va a ser de tu interior. Son problemas que hay en ti. Tú eres muchas veces el que igual te está rechazando, aislando del resto. Y otras veces es verdad, el rechazo es duro y fuerte y se ve con nuestros ojos. Pero si tú estás en esa circunstancia, lo que tienes que aprender y poner en práctica es que la mejor herramienta que tenemos es orar. Es orar para poder conocer la voluntad de Dios, para no caer en tentación. De orar conforme a mi justicia. Porque dice que el David dice, la recompensa que te he ido ha sido conforme a mis manos, a lo que he hecho. Acordaros lo que hizo David. No me meteré con el ungido de Jehová. Dios puso, que sea Dios quien quite. Para no tomar una decisión conforme a lo que nosotros entendemos, o tú creas que es lo que se debe hacer. No, ora, clama a Dios y Dios te va a dar la respuesta. Obedece aquello que Dios te está diciendo, porque Dios siempre responde. Ahora hace falta que tú y que yo lo pongamos por obra, en práctica, que seamos obedientes. Hemos dicho que Dios no obliga a nadie. Dios no te ha obligado a ti, ni ha obligado a nadie.
Obedece. Quita todo celo, toda envidia que pueda haber en tu vida. En el nombre de Jesús, deséchala. Desecha todo lo que se levante contra la voluntad de Dios. Recuerda de quién eres. El Señor de aquellos que pedían fuego, que caerían sobre aquella aldea, que serían destruidos. La respuesta del Señor les dijo: tú no sabéis de qué espíritu sois. Acuérdate que tú eres del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo está en tu vida, que tú te tienes que encaminar como un hijo de Dios, que un hijo de Dios no tiene que tener celos ni envidia de nadie porque es hijo del Rey. Tú tienes un valor añadido. El Señor mismo pagó con su sangre por tu vida y tienes que ser agradecido por lo que Dios te ha dado. Quita todo celo, toda envidia que pueda haber en tu vida. Sirve al Señor. Ponte: Señor, yo seguiré con mi trabajo, porque yo estoy trabajando para ti. Y la recompensa la espero de ti. Y el Señor no te ha dejado solo. El Señor dice de que conforme a la obra de tus manos. David decía: me ha recompensado conforme a la obra de mis manos. Conforme tú actúes, el Señor te va a recompensar. Y tú no estás solo. Por mucho que te rechacen la gente, tú no estás solo. Dice: aunque padre y madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. Con todo el Señor estará contigo. Te voy a pedir que cierres tus ojos ahí donde estés, que podamos orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Espíritu Santo, que primeramente, Señor, que podamos sentir tu presencia. Es verdad de que nos han acompañado sentimientos de rechazo. Algunos, como decíamos, desde el vientre de su madre se han sentido rechazados. Otros en el caminar diario, en su día a día, pueden ser rechazados. Pero, Señor, sabemos de que tenemos un Dios que nos ama. Un Dios que no nos rechazó cuando fuimos a su presencia. Tenía motivos. Seguramente que es el único que igual tenía motivos para rechazarnos. Pero dijo que con amor eterno nos había amado. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, te pido que tú, Señor, rompas toda cadena de rechazo que pueda haber en nuestras vidas. Que todo rechazo que venga del exterior, Señor, no nos pueda hacer daño. Que podamos entender, Señor, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, que no es contra nuestros hermanos, que no es con las personas que nos rodeamos en el día a día, sino que son principados, potestades, gobernadores, huestes. Pero que tú nos has dado armas, y esas armas las queremos coger, porque la batalla es espiritual. Y las queremos usar, pero las queremos usar en oración. Orando en todo tiempo, en oración, en súplica, en el Espíritu. Esa oración que no nos deja caer en la tentación de andar conforme a nuestra voluntad, conforme a nuestros sentimientos, que sabemos que no proceden muchas veces de Dios, sobre todo cuando somos rechazados. Por eso, ora, clama al Señor, para que no entres en tentación de poder caminar y hacer conforme a lo que tú sientes, sino que puedes decir en esta mañana: Señor, que no se cumpla mi voluntad, sino que se cumpla la tuya. Nuestra pelea, Señor, no es contra personas. Nuestra pelea, Señor, se gana de rodillas, orando. Y sabemos que tú respondes, que tú traes palabra,
que tú traes salida, Señor. Palabra de sabiduría para nuestras vidas, Señor, para poder resolver estas situaciones. Pero te pido, Espíritu Santo, que tú nos des esa capacidad de poder obedecer, de ponernos en tus manos. Que tu Padre, en el nombre de Jesús, quites todo sentimiento de celo, de envidia que pueda haber en nuestras vidas y traiga libertad, porque a ti, al Señor, servimos. Solamente al Señor, a Jesucristo, es al que servimos. No servimos cara a los hombres, sino servimos para nuestro Dios. Y Dios nos ha dicho: ponte en mis manos y yo haré. Aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo el Señor te recogerá. Padre, yo quiero bendecir a mis hermanos, que tú los unjas con tu Espíritu Santo, que quites, Señor, todo temor, que quites todo sentimiento de rechazo y que se puedan sentir amados, valerosos en esta mañana y que puedan entender que tú tienes un propósito con sus vidas, que sean canales de bendición, los cuales tú estás preparando, Señor, para hacer grandes cosas. Padre, yo los quiero bendecir en el nombre de Jesús. Amén y amén. Por aquellos que, aunque hayan escuchado las buenas nuevas, nunca han tomado la decisión de entregar su vida a Jesucristo, te pido de que en esta mañana des el paso de confiar en el Señor, que en esta mañana tú puedas